Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta clase síncrona de la materia Fundamentos de la Administración Financiera. Estamos en la semana número 4 y el objetivo de esta clase es ver y analizar la segunda parte del capítulo número 2. La primera parte la vimos en la clase pasada, titulado El ambiente en los mercados financieros. El objetivo de aprendizaje son los siguientes. Entender el papel que desempeñan las instituciones financieras en la administración financiera, comparar las funciones de las instituciones y los mercados financieros, describir las diferencias entre los mercados de capitales y los mercados de dinero, explicar las causas fundamentales de la crisis y la recesión financiera del 2008, entender las principales regulaciones y conocer los organismos reguladores de las instituciones y los mercados financieros, y analizar los impuestos empresariales y su importancia en las decisiones financieras. Esos son los objetivos. Estamos en la semana 4, clase síncrona número 4 de la clase de Fundamentos de Administración Financiera. En un minuto comenzamos.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase síncrona de Fundamentos de la Administración Financiera. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, perfecto. El objetivo de esta clase es ver y analizar la segunda parte del capítulo número 2. Comenzamos. Mercado de bonos extranjeros. Es un mercado internacional de valor de deuda a largo plazo. Un bono extranjero es un bono emitido por una corporación o un gobierno extranjero que está denominado en la moneda del país del inversionista y que se vende en el mercado nacional de este. Un bono emitido por una empresa estadounidense que está denominado en francos suizos y se vende en Suiza es un ejemplo de un bono extranjero. Aunque el mercado de bonos extranjeros es mucho más pequeño que el mercado de eurobonos, muchos emisores lo ven como una forma atractiva de aprovechar los mercados de deuda alrededor del mundo. El mercado internacional de acciones permite a las corporaciones vender bloques de acciones a inversionistas de diferentes países al mismo tiempo. Este mercado permite a las corporaciones recaudar montos más grandes de capital de los que podían recaudar en cualquier mercado nacional individual. Las ventas de capitales internacionales también han demostrado ser indispensables para los gobiernos que venden empresas públicas a inversionistas privados. El papel, el papel del mercado de capitales. Desde la perspectiva de una empresa, el papel del mercado de capitales es convertirse en un mercado líquido donde las empresas pueden interactuar con los inversionistas para obtener valiosos recursos de financiamiento externo. Desde la perspectiva de los inversionistas, el papel del mercado de capitales es convertirse en un mercado eficiente que asigne fondos a las opciones más productivas. Esto es cierto en particular en el caso de los valores que se negocian activamente en el mercado de corretaje o consignación, donde la competencia entre inversionistas que incrementan al máximo la riqueza determina y anuncia los precios considerados como los más cercanos a su valor verdadero. El precio de un valor individual está determinado por la interacción entre compradores y vendedores del mercado. Si el mercado es eficiente, el precio de una acción es una estimación objetiva de su verdadero valor y los cambios en el precio reflejan no información acerca de ella que los inversionistas aprovechan para actuar en consecuencia. Por ejemplo, suponga que ciertas acciones se negocian actualmente en $40 cada una. Si esta compañía anuncia que las ventas de un nuevo producto han sido más altas de lo esperado, los inversionistas aumentarán su estimación de lo que vale realmente la acción. En $40 la acción es relativamente una ganga, de modo que por un tiempo habrá más compradores que vendedores queriendo negociar las acciones y su precio tendrá que subir para restaurar el equilibrio del mercado. Cuanto más eficiente es el mercado, más rápidamente funciona este proceso. En teoría, incluso la información conocida solo internamente puede tener repercusión en el precio de las acciones. No todos están de acuerdo en que los precios en los mercados financieros son tan eficientes como se describió en el párrafo anterior. Los defensores de las finanzas conductuales, un campo nuevo que combina ideas de finanzas y psicología, sostienen que los precios de las acciones y de otros valores se pueden desviar de sus valores verdaderos por largos periodos. Afirman que los precios de las acciones algunas veces son medidas muy imprecisas del valor. Para demostrarlo, recuerdan episodios como el notable aumento y consiguiente colapso de los precios de las acciones de las empresas basadas en Internet, conocidas como las .com, a finales de la década de los 90, y la falla
de los mercados para evaluar con exactitud el riesgo de valores respaldados por hipotecas en la crisis financiera más reciente. ¿Qué tan eficientes son exactamente los precios en los mercados financieros? Es una pregunta que se debatirá durante mucho tiempo. Es claro que los precios se modifican en respuesta a información nueva y para la mayoría de los inversionistas y administradores corporativos, la mejor advertencia es ser cautos cuando se apuesta en contra del mercado. La identificación de valores que el mercado ha sobrevalorado o infravalorado es sumamente difícil y muy poca gente ha demostrado la habilidad de apostar correctamente contra el mercado por mucho tiempo. En el verano y otoño del 2008, el sistema financiero estadounidense y los sistemas financieros alrededor del mundo estuvieron al borde del colapso. Los problemas del sector financiero se prolongaron a otras industrias y se presentó una severa recesión internacional. En esta sección describiremos algunas de las principales causas y consecuencias de esta crisis. Los bancos locales aceptaban depósitos y luego otorgaban créditos a los prestatarios locales. Sin embargo, a partir de la década de 1970, un proceso llamado bursatilización cambió la manera en que funcionan las finanzas hipotecarias. La bursatilización se refiere al proceso de agrupar hipotecas u otros tipos de préstamos y luego vender las concesiones o valores, garantizando ese grupo de créditos en el mercado secundario. Estos valores, llamados valores respaldados por hipotecas, pueden ser adquiridos por inversionistas individuales, fondos de pensiones, fondos de inversión o cualquier otro inversionista. Conforme los propietarios de los bienes inmuebles pagan sus préstamos, esos pagos llegan a las manos de los inversionistas que poseen los valores respaldados por los préstamos. El primer riesgo asociado con los valores respaldados por hipotecas es que los dueños de los inmuebles no puedan o no quieran pagar sus préstamos. Los prestamistas empezaron a relajar sus normas con los prestatarios. Esto provocó un enorme crecimiento en los préstamos llamados hipotecas de alto riesgo, que son préstamos hipotecarios otorgados a prestatarios con ingresos más bajos e historias crediticias deficientes comparadas con las de los prestatarios de primera. Con frecuencia, los créditos concedidos a los prestatarios de alto riesgo tenían tasas de intereses ajustables y no fijas. Esto hacía a los prestatarios de alto riesgo particularmente vulnerables si la tasa de interés aumentaba. No fue sorprendente que los prestatarios de casas tuvieran dificultades para hacer el pago de su hipoteca. Algunos prestatarios se fueron y dejaron que los prestamistas tomaran posesión de sus casas. Los inversionistas que habían comprado valores respaldados por hipotecas ya no recibieron rendimientos y sus títulos cayeron a cero. Con las tasas de morosidad en ascenso, el valor de los valores respaldados con hipotecas empezó a declinar, al igual que las fortunas de las instituciones financieras que habían invertido fuertemente en activos inmobiliarios. En marzo de 2008, la Reserva Federal dispuso un financiamiento para que JP Morgan Chase adquiriera a Bear Stearns. Después de ese año, Lehman Brothers se declaró en quiebra. Durante el 2008 y 2009, la Reserva Federal, la administración Bush y después la administración Obama tomaron decisiones sin precedentes para intentar apuntalar el sector bancario y estimular la economía. Sin embargo, tales medidas no lograron evitar la crisis. Las acciones bancarias cayeron 81% entre enero de 2008 y marzo de 2009, y el número de quiebras bancarias se disparó como un cohete. De acuerdo con la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, solo 3 bancos quebraron en 2007. En 2008 ese número se multiplicó por 8 hasta llegar a 25 en quiebra, y ese número se incrementó aproximadamente 6 veces para un total de 100 bancos en quiebra en 2009.
Aun cuando la economía comenzó a recuperarse en 2010, las quiebras bancarias continuaron a un ritmo alto, con 139 instituciones registradas en quiebra en los primeros 10 meses del año. La gran recesión y los efectos secundarios. Cuando los bancos estuvieron bajo intensa presión financiera en 2008, empezaron a ajustar sus normas de otorgamiento de crédito y redujeron drásticamente la cantidad de préstamos que hacían. Como secuela de la quiebra de Lehman Brothers, los préstamos en el mercado de dinero se contrajeron considerablemente. Las corporaciones que habían confiado en el mercado de dinero como una fuente de fondos a corto plazo descubrieron que ya no podían recaudar dinero en ese mercado o que lo podían hacer solo a tasas terriblemente altas. Quizá, quizá la principal acción en este episodio es que se hizo evidente la importancia de las instituciones financieras en la economía moderna. Según algunos parámetros, la recesión entre 2008 y 2009 fue la peor experiencia económica de los Estados Unidos después de la Gran Depresión. Por supuesto, hay muchos paralelismos entre las dos contracciones económicas. Ambos fueron precedidas por un periodo de rápido crecimiento económico, aumento en el precio de las acciones y movimiento de los bancos hacia nuevas líneas de negocio, ya más provocaron una crisis mayor en el sector financiero. Las recesiones asociadas con una crisis bancaria tienden a ser más severas que otras recesiones porque la operación de muchos negocios depende del crédito. Cuando las instituciones financieras contraen el crédito, la actividad en la mayoría de las otras industrias se desacelera también. En la sección anterior se realizó qué tan vulnerables son las economías modernas cuando las instituciones financieras se encuentran en crisis. En parte para evitar este tipo de problemas, los gobiernos normalmente regulan las instituciones y los mercados financieros tanto más que a cualquier otro sector de la economía. Esta sección presenta una visión general de las regulaciones financieras en Estados Unidos. Como se mencionó en la sección anterior, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Glass-Steagall en 1933, durante el momento más álgido de la Gran Depresión. Los primeros años de la década de los 30 fueron testigos de una serie de retiros bancarios de pánico, lo cual provocó que casi un tercio de los bancos de la nación fueran a la quiebra. Los problemas en el interior del sector bancario y otros factores contribuyeron a la peor contracción económica de la historia de Estados Unidos, en la que la producción industrial cayó más del 50%. La tasa del desempleo llegó casi al 25% y los precios de las acciones se derrumbaron aproximadamente un 86%. La ley Glass-Steagall intentó apaciguar el temor del público en la industria bancaria, creando la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, la cual daba seguridad a los depósitos, garantizando efectivamente que los individuos no perdieran su dinero si lo mantenían en un banco que quebraba. La FDIC también se encargaba de supervisar regularmente los bancos para garantizar que fueran seguros y sólidos. La ley Glass-Steagall también prohibió que las instituciones aceptaran depósitos con la finalidad de usarlos en actividades de valores para financiamiento y negociación. De este modo, los bancos comerciales se separaron efectivamente de la banca de inversión. Con el tiempo, las instituciones financieras en Estados Unidos se enfrentaron presiones competitivas de firmas nacionales y extranjeras dedicadas a facilitar préstamos o realizarlos directamente. Como estos competidores no aceptaban depósitos o se encontraban fuera de Estados Unidos, no estaban sujetos a las mismas regulaciones que los bancos nacionales. Como consecuencia, los bancos estadounidenses comenzaron a perder participación en el mercado en sus negocios principales. Se ejerció presión para derogar la ley Glass-Steagall con la finalidad de facilitar a los bancos estadounidenses competir más eficientemente. Y en 1999 el Congreso promulgó y el presidente
Clinton firmó la ley Gramm-Leach-Bliley, la cual permite a los bancos comerciales, bancos de inversión y compañías de seguros fusionarse y competir en un rango más amplio de actividades. Regulaciones que norman las instituciones financieras. Corporación Federal de Seguros de Depósitos es una agencia creada por la ley Glass-Steagall que brinda seguridad para los depósitos en los bancos y supervisa las instituciones bancarias para garantizar su seguridad y solidez. Ley Gramm-Leach-Bliley es una ley que permite combinar negocios entre bancos comerciales, bancos de inversión y compañías de seguros y de este modo permite a esas instituciones competir en mercados a los que anteriormente no tienen acceso de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Durante la Gran Depresión se aprobaron otros dos paquetes legislativos que tuvieron un enorme efecto sobre la regulación de los mercados financieros. La Ley de Valores de 1933 impuso nuevas regulaciones a la venta de valores nuevos. Es decir, la Ley del 33 intentaba regular las actividades en el mercado primario en el cual se venden los valores al público por primera vez. La ley se diseñó para garantizar que los vendedores de valores nuevos proporcionaran información extensa a los compradores potenciales de los valores. La ley del mercado de valores del 34 regula la negociación secundaria de valores como acciones y bonos. La ley del mercado de valores del 34 también creó la Comisión de Valores y Bolsa, la cual es la principal agencia responsable de hacer cumplir las leyes federales sobre valores. Además de la apertura exigida por la ley de valores del 33 a los emisores de valores en la primera venta, la ley del mercado de valores del 34 exige la apertura continua de las compañías cuyos valores se negocian en mercados secundarios. Entonces tenemos las regulaciones que norman los mercados financieros. Tenemos la ley de valores del 33, que es una ley que regula la venta de valores al público por medio del mercado primario. La ley del mercado de valores del 34 es la ley que regula la negociación de valores como acciones y bonos en el mercado secundario. La Comisión de Valores y Bolsa es la principal agencia gubernamental estadounidense responsable de hacer cumplir las leyes federales de valores. Ahora pasamos al tema impositivo, impuestos empresariales. Los impuestos son un hecho en la vida y las empresas como los individuos deben pagar impuestos sobre la renta. El ingreso de las propiedades unipersonales y las sociedades se grava como el ingreso de propietarios individuales. El ingreso corporativo está sujeto a impuestos corporativos. Sin importar su formación legal, todas las empresas pueden tener dos tipos de ingresos, ordinario y ganancias de capital. De acuerdo con la legislación vigente, estos dos tipos de ingresos reciben un tratamiento diferente en la tributación de individuos. Sin embargo, no reciben un tratamiento distinto en el caso de entidades sujetas a impuestos corporativos. No obstante, el Código Fiscal sufre enmiendas frecuentes, particularmente cuando las condiciones económicas cambian y cuando los órganos de control del gobierno legislativo y ejecutivo sufren modificaciones. Sin importar su formación legal, todas las empresas pueden tener dos tipos de ingresos, el ordinario y ganancias de capital. El ingreso ordinario es el ingreso obtenido a través de la venta de bienes y servicios. La tasa impositiva promedio y la tasa impositiva marginal. La tasa impositiva marginal representa la tasa a la que se grava el ingreso adicional por arriba del nivel de ingreso base. La tasa impositiva promedio se paga sobre el ingreso ordinario de la empresa y se calcula dividiendo sus impuestos entre su ingreso gravable.
Entonces tenemos aquí el- la tasa, un cuadro con las tasas impositivas de los Estados Unidos, en donde tenemos de izquierda a derecha los intervalos de ingresos gravables, y luego tenemos un impuesto base más la tasa marginal, que es multiplicada, que se multiplica por el ingreso por arriba, en este caso, de los $0, ¿no? Entonces, eh, esto no es pregunta de examen, pero sí convendría que le echaran un vistazo para que las compararan con las tasas impositivas de México. Ingreso por intereses y dividendos. En el proceso para determinar el ingreso gravable se incluye como ingreso ordinario cualquier interés recibido por la corporación. Por otro lado, los dividendos reciben un tratamiento diferente. Este tratamiento diferente modera el efecto del doble gravamen que ocurre cuando las ganancias de una corporación ya grabadas una vez se distribuyen como dividendos entre los accionistas, quienes deben pagar una tasa impositiva máxima del 15% sobre ellos. Los dividendos que una empresa recibe sobre acciones comunes y preferentes mantenidas en otras corporaciones están sujetos al 70% de exención para efectos fiscales. La exención de dividendos elimina, en efecto, la mayor parte del pasivo fiscal potencial de los dividendos recibidos por la segunda corporación y por cualquier otra subsiguiente. Gastos deducibles de impuestos. Al calcular sus impuestos, las corporaciones tienen permitido deducir gastos operativos y gastos de intereses. La deducción fiscal de estos gastos reduce su costo después de impuestos. El siguiente ejemplo ilustra el beneficio. Tenemos aquí, eh, a la izquierda los conceptos, y luego una empresa eh, que tiene deudas y por consiguiente gastos en intereses, y otra que no los tiene. Entonces, tenemos las utilidades antes de intereses e impuestos, y esta empresa, la de la izquierda, tiene $30,000 pagados por intereses, lo que la segunda empresa no tiene. Y luego tenemos utilidades antes de impuestos, en donde obviamente la empresa que paga intereses tiene menos utilidades, que la empresa que no tiene, eh, que la empresa que no paga intereses. Esto conlleva a una reducción en la tasa, en la base fiscal, lo cual nos da por resultado que la empresa que pagó intereses, bueno, va a pagar menos impuestos, ¿sí? La deducción fiscal de ciertos gastos reduce el costo real en una empresa rentable. Si una empresa experimenta una pérdida neta en un año determinado, su responsabilidad es esclarecer. Incluso en este caso, las pérdidas de un año se pueden usar para compensar los impuestos pagados sobre utilidades en años anteriores. Y en algunos casos, las pérdidas se pueden transferir al periodo siguiente para compensar los ingresos y disminuir los impuestos en años posteriores. Observe que para efectos contables y fiscales el interés es un gasto deducible de impuestos, en tanto que los dividendos no lo son. Como los dividendos no son deducibles de impuestos, su costo después de impuestos es igual al monto del dividendo. Así, un dividendo efectivo de $30,000 tiene un costo después de impuestos de 30,000. O sea, no es deducible para una empresa. Ingreso por intereses y dividendos. Doble gravamen. Es la situación que se presenta cuando las ganancias de una corporación ya grabadas una vez se distribuyen como dividendos a los accionistas, quienes deben pagar impuestos personales sobre el monto de los dividendos recibidos. Eso aquí en México los accionistas están exentos ya. Cuando una empresa tiene utilidades, quiere decir que ya pagó sus impuestos. Entonces puede hacer
dividendos sin que los accionistas paguen un solo centavo de impuestos. Otra vez, si una empresa vende un activo de capital en un monto mayor al de su precio de compra, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta se conoce como ganancia de capital. Y para las corporaciones, las ganancias de capital se suman al ingreso corporativo ordinario y se graban a tasas corporativas regulares. En el capítulo 2 explicamos, estamos ya en las conclusiones, por qué las instituciones y los mercados financieros son parte integral de la administración financiera. Las compañías no pueden iniciar o sobrevivir sin incrementar su capital, en tanto que las instituciones y los mercados financieros brindan acceso al dinero que necesitan las empresas para crecer. Sin embargo, como hemos visto en los últimos años, los mercados financieros pueden ser bastante turbulentos y cuando las grandes instituciones financieras tienen problemas, el acceso al capital se reduce y las empresas y la economía sufren como consecuencia. Los impuestos son una parte importante de esta historia porque las reglas que determinan cómo se graban los ingresos de las empresas modelan los incentivos de estas últimas para realizar nuevas inversiones. Y con esto llegamos al fin de la clase síncrona. Eh, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta del cuestionario que hay que responder o del resumen que hay que hacer y entregar por esta semana. Bueno, tal parece que no hay preguntas. Les agradezco mucho su asistencia. Voy a subir esta grabación a la plataforma el día de mañana. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden contactarme. Estaré conectado viernes, sábado y domingo, las 3 horas reglamentarias. Y les deseo muy buen fin de semana. Pásensela bien y no se arriesguen. Muchas gracias. Hasta la próxima.